Mi hija vino a verme con un moretón enorme en el brazo después de almorzar con su esposo. Le pregunté, ¿qué pasó? Ella forzó una sonrisa y dijo, solo me tropecé en la banqueta. De inmediato llamé a mi yerno. Él respondió, ¿y qué? Sí, la golpeé. ¿Qué piensa hacer usted? Colgué sin decir nada. Un rato después hice una sola llamada. A la mañana siguiente, fue él quien me llamó. ¿Quiere morirse o qué? Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El sol de la tarde caía de lado en Oaxaca, colándose por el viejo marco de madera de la tienda de artesanías, iluminando las madejas de estambre rojo, amarillo y azul brillante que había pasado toda la mañana arreglando con esmero. A mis 65 años de vida, ya estaba acostumbrada a esta luz, al olor a cera de abeja de los tapetes tejidos a mano, al pregón agudo de la vendedora de tamales en el mercado de afuera. Estaba doblando con cuidado una servilleta bordada cuando la silueta de Isabel, mi hija, se dibujó en el umbral. Isabel entró, sus hombros delgados temblando ligeramente, aunque intentaba forzar una sonrisa. Llevaba una blusa blanca de manga larga, de esas que nunca se ponía porque decía que le daban calor. Levanté la vista, a punto de preguntarle por qué venía tan temprano, pero me detuve en seco. Cuando Isabel dejó su bolsa de tela sobre la mesa, la manga se le subió sin querer, revelando un moretón oscuro y amoratado, como tinta derramada sobre la piel pálida de su muñeca. Se me encogió el corazón, como si alguien me lo estuviera apretando. Aquel moretón no parecía de una caída, ni de un accidente. Estaba marcado a fondo, cruel, como la huella de la mano de alguien impresa en la carne de mi hija. ¿Qué pasa, mija?, pregunté, con la voz temblorosa, a pesar de que intentaba mantener la calma. Isabel se bajó la manga deprisa, ocultando el moretón, y luego sonrió torcidamente, de esa manera que yo sabía que significaba que me estaba ocultando algo. No es nada, mamá. Solo me tropecé en la banqueta. Su voz era suave, pero su mirada evitaba la mía. Quise insistir, quise tomarle la mano, levantarle la manga para ver si había más marcas, pero me quedé ahí, inmóvil. Algo dentro de mí me detuvo, como si temiera que, si preguntaba más, la verdad saldría a la luz, y yo no estaba lista para enfrentarla. En silencio, le acerqué una silla para que se sentara. Siéntate, hija, te sirvo un agua de limón. Fui a la cocina, sosteniendo la jarra con el corazón hecho un nudo. Ella había sido mi mayor alegría, la hija con una sonrisa tan brillante como el sol de la mañana, que siempre me contaba sus grandes sueños de tener una familia feliz. Ahora estaba ahí sentada, delgada, callada, como una sombra de sí misma. Puse el vaso de agua de limón frente a Isabel, tratando de esbozar una sonrisa, pero mis ojos no se apartaban de su brazo, aunque ya estuviera cubierto. De repente, Santos, mi nieto de 8 años, entró corriendo a la tienda y se abrazó a mis piernas. ¡Abue! Hoy la maestra dijo que mi dibujo fue el más bonito de la clase. El niño parloteaba, sus ojos claros brillando. Me agaché, le acaricié la cabeza y sentí que mi corazón se calentaba un poco con esa sonrisa inocente. Santos era mi mundo entero, la razón por la que todavía me levantaba cada mañana, por la que seguía tejiendo tapetes, por la que seguía viviendo después de que mi esposo se fue. Pero ni siquiera la sonrisa de Santos pudo disipar la inquietud en mi pecho. Miré de reojo a Isabel y la vi con la cabeza gacha, jugueteando con el borde del vaso, como si intentara esconder un secreto. Cuando Isabel se levantó para ir a la cocina a buscar un poco de pan dulce, llamé a Santos y lo mantuve cerca. Bajé la voz y le pregunté suavemente, ¿tu papá se enojó hoy, mi niño? Apenas salió la pregunta, me arrepentí. Los ojos claros de Santos se quedaron fijos por un instante y luego bajó la cabeza, mirando sus zapatitos gastados. No dijo nada, solo corrió en silencio a un rincón de la tienda donde guardaba algunos juguetes viejos. Mi corazón sintió otro apretón. Un niño de 8 años no sabe mentir y su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Me quedé ahí,
con las manos aferradas al borde de la mesa, tratando de no temblar. Isabel y su hijo se quedaron un rato más en la tienda y luego dijo que tenía que volver a Puebla para preparar la cena. Los acompañé hasta la esquina, viendo a Santos tomar la mano de su mamá, saltando sobre el empedrado. Isabel se dio la vuelta y me dio un abrazo, pero fue un abrazo frío, como si estuviera tratando de mantener la distancia. Cuando sus figuras desaparecieron tras la esquina, volví a la tienda, cerré la puerta y me senté sola en la oscuridad que empezaba a caer. Las coloridas madejas de estambre ahora se veían borrosas, igual que mi mente en ese momento. No quería creerlo, pero lo sabía muy bien. El moretón en el brazo de Isabel no era por una caída, y el silencio de Santos era la confirmación que no quería escuchar. Por la noche, me senté ante la pequeña mesa del comedor en mi humilde casa, la luz amarillenta iluminando la pared desconchada. Tomé el teléfono, mi dedo dudando sobre la pantalla. Finalmente, respiré hondo y marqué el número de Erasmo, el yerno en quien una vez confié para que hiciera feliz a mi hija. El teléfono sonó 3 veces, y luego su voz retumbó, pulida y arrogante. «Señora Mercedes, ¿qué se le ofrece?» No me anduve con rodeos, fui directo al grano. «¿Qué le hiciste a Isabel?» Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, pero por dentro, mi corazón latía con fuerza. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea, y luego una risa burlona, tan fría como un cuchillo. «¿Y qué? Claro que le pegué. ¿Y usted qué va a hacer al respecto?», dijo, cada palabra como una bofetada. Quise gritarle, pero simplemente colgué, con la mano temblando de rabia. No quería que escuchara mi voz quebrarse. No quería que supiera lo débil que me sentía. Me levanté, salí de mi casa y fui a la de doña Tomasa, mi vecina y amiga de tantos años. Fingí que necesitaba pedirle un poco de harina de maíz, pero en realidad solo quería encontrar a alguien con quien compartir la angustia que me ahogaba. Apenas me vio, doña Tomasa me hizo pasar a su cocina con la mirada llena de preocupación. «Esta tarde vi a la niña Isabel llorando sola afuera de la puerta, doña Mercedes», susurró, con la voz tan temblorosa como la mía. La llamé para que entrara, pero solo negó con la cabeza y se fue. Sus palabras fueron como echar más leña al fuego que ardía en mi interior. Le di las gracias, tomé la bolsa de harina que me dio y volví a casa, cada paso pesando como si llevara piedras. En mi pequeña habitación, encendí una veladora frente al retrato de mi esposo, quien me había dejado hacía 10 años. Su foto en blanco y negro seguía ahí, en el pequeño altar, sus ojos amables como si me estuvieran mirando. «Juan, si estuvieras aquí, ¿qué harías?», susurré, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. Recé, no por mí, sino por Isabel, por Santos y por mí misma, para tener la fuerza suficiente para enfrentar lo que viniera. La llama de la veladora parpadeaba, su débil luz iluminando su rostro, como si me respondiera con su silencio. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. El sol aún no había bañado la calle empedrada de Oaxaca, pero yo ya estaba frente al espejo, alisándome el cabello canoso, atándome con fuerza el rebozo alrededor de los hombros. Quería parecer fuerte, no por mí, sino por Isabel. Ella estaba de pie en un rincón de la habitación, con su blusa de manga larga, los ojos enrojecidos pero intentando sonreír. «Mamá, no tienes que hacer un escándalo por esto», dijo, con una vocecita que parecía suplicarme que me detuviera. Pero solo negué con la cabeza y le tomé la mano. «Ven conmigo, Isabel. No podemos dejar que esto siga así». Dentro de mí, un fuego ardía a fuego lento, no de ira, sino de amor por mi hija, un amor que nada podía apagar. Entramos a la comandancia de policía en el centro del pueblo, donde el olor a café quemado se mezclaba con el chirrido de un ventilador de techo. Isabel caminaba detrás de mí, con la cabeza gacha, los ojos fijos en el viejo suelo de baldosas, como si quisiera volverse invisible. La llevé directamente al escritorio del inspector Ramiro, un hombre que conocía desde que mi esposo vivía.
En aquel entonces había venido a cenar a casa, reía y charlaba animadamente, e incluso elogió mi mole. Pero ahora, viendo la forma en que estaba sentado, con un pie sobre el escritorio, mirándonos como si fuéramos dos extrañas, supe que las cosas no serían fáciles. Inspector Ramiro, dije, tratando de mantener la voz firme. Vengo por mi hija. Su esposo la golpea. Quiero que levante un acta. Le conté todo, desde el moretón en su muñeca hasta la llamada de la noche anterior, cuando Erasmo admitió su comportamiento con total descaro. Miré a Ramiro directamente a los ojos, esperando un poco de justicia, un poco de empatía del hombre que una vez comió en mi casa. Pero él solo miró de reojo a Isabel, y luego se inclinó para garabatear algo superficialmente, el lápiz arañando el papel. Seguro se cayó de las escaleras. Un accidente doméstico, ya sabe. Soltó, con una voz tan fría como si hablara del clima. La sangre me hirvió. Golpeé la mesa con fuerza, el sonido haciendo que toda la habitación se callara. ¡No! A mi hija la golpea su esposo. ¿Me oye bien? Esto no es un accidente. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de la rabia que estallaba en mi pecho. Ramiro levantó la cabeza y sonrió con desdén. Una sonrisa que quise borrarle de una bofetada. Mire, doña Mercedes, le aconsejo que se vaya a casa y le diga a su hija que mantenga a su familia en paz. En pleitos de marido y mujer, nosotros no nos metemos. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Quise gritarle, preguntarle dónde tenía la conciencia al ver a una madre suplicando ayuda, pero Isabel me jaló del brazo. Mamá, ya vámonos. Su voz se quebró, sus ojos llenos de lágrimas, como si temiera que si yo hacía un escándalo, las cosas empeorarían. Apreté su mano, con el corazón pesado como una piedra, y la saqué en silencio de la comandancia. Cada paso se sentía como si me hundiera más en la impotencia. De regreso, no pude soportar el sentimiento de fracaso que me ahogaba. Decidí pasar por el despacho del licenciado Rivas, un abogado de renombre en Oaxaca. Había oído decir que era astuto, que había ayudado a mucha gente a ganar casos importantes. Si la policía no podía ayudar, esperaba que la ley estuviera del lado de mi hija. El despacho de Rivas estaba en un edificio nuevo, con paredes blancas impecables y puertas de cristal relucientes. Cuando entramos, el olor a perfume caro y el zumbido del aire acondicionado me hicieron sentir fuera de lugar. Yo, una viejita que vendía artesanías, parada en medio de un lugar donde reinaban el dinero y el poder. Le conté toda la historia, desde el moretón en el brazo de Isabel hasta la actitud descarada de Erasmo. Rivas se sentó frente a mí, recargado en su silla de piel, girando lentamente un anillo de oro en su dedo, como si mi historia fuera solo un chisme. Cuando terminé, me miró. Luego miró a Isabel, con una mirada fría, como si estuviera sopesando algo. Doña Mercedes, dijo lentamente, tiene que entender que Erasmo tiene conexiones con las que no nos conviene meternos. Si esto se hace un escándalo, los más perjudicados serán Isabel y el pequeño Santos. Sus palabras fueron otra bofetada, pero esta vez no solo me dolió, sino que me hizo sentir pequeña, impotente ante el muro de poder que Erasmo había construido. Isabel estaba sentada a mi lado, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas con fuerza. Vi sus hombros temblar, como si estuviera conteniendo el llanto. Quise abrazarla, decirle que no me rendiría, pero se me hizo un nudo en la garganta. Hice que Isabel se levantara. No dije una palabra más, y salimos del despacho en un silencio sofocante. Afuera, el sol abrasador del mediodía de Oaxaca quemaba, pero no era nada comparado con el fuego de la decepción que ardía dentro de mí. Esa tarde, decidí ir con Isabel a su casa en Puebla. Quería ver con mis propios ojos dónde vivía mi hija, entender por qué insistía en ocultarme la verdad. La casa de Isabel estaba en las afueras, una casa grande que Erasmo había construido con el dinero de su constructora. Pero cuando entramos al patio, el aire era tan pesado que me costaba respirar. Doña Beatriz Ortega, la madre de Erasmo, estaba sentada en una silla de mimbre bajo la sombra de un árbol de aguacate, con un vaso de jugo en la mano y una expresión de reina altanera. Apenas nos vio, nos fulminó con la mirada y dijo con voz cortante:
Tu hija no sirve más que para vivir a costa de mi familia. Ni siquiera puede atender la comida de su esposo y su hijo. Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Quise responderle, decirle que era su hijo quien estaba destruyendo esta familia, pero Isabel me apretó el brazo con fuerza, sus ojos llorosos suplicando, «Mamá, por favor, no». Abrazó con fuerza a Santos, quien se escondió detrás de ella, mirando a su abuela con ojos desconcertados. Vi el miedo en esa mirada, y eso me dolió en el alma. Justo en ese momento, Erasmo salió de la casa, ajustándose la corbata con indiferencia, como si todo fuera normal. Me miró con ojos fríos y desafiantes. Luego se volvió hacia Isabel y le ordenó, «Métete a la casa, no dejes que tu mamá haga un escándalo». Quise gritarle en la cara, preguntarle por qué trataba así a mi hija, pero la mirada suplicante de Isabel me detuvo. Me di la vuelta y me fui, mis pasos pesados sobre el camino de piedra. Detrás de mí, la voz de doña Beatriz todavía resonaba, llena de desprecio. Una vieja que vende trapos no va a venir a darle lecciones a la familia Ortega. Sus palabras fueron la última puñalada, cortando profundamente mi orgullo. Esa noche, regresé a mi pequeño cuarto en Oaxaca. Me senté frente al retrato de mi esposo, la llama de la veladora parpadeando sobre su rostro. «Juan, tú solías decir que la justicia siempre encuentra su camino», susurré, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero, ¿dónde está la justicia ahora? La policía no ayuda, los abogados nos dan la espalda. Nuestra hija está sufriendo y yo no puedo hacer nada. Apreté los puños, las uñas clavándose en mi piel. Sabía una cosa con certeza, la justicia que Isabel necesitaba nunca la encontraría en este sistema corrupto, donde el dinero y el poder de Erasmo lo eclipsaban todo. A la mañana siguiente, el sol temprano en Oaxaca era tan suave como siempre, pero mi corazón no lo estaba. Me paré frente a la tienda, reacomodando las madejas de estambre, tratando de mantener mis manos ocupadas para que mi mente no se hundiera en pensamientos oscuros. Isabel llegó temprano con Santos, quien venía saltando, abrazando un cuaderno de dibujo manchado. «Mamá, te encargo al niño un ratito. Voy al mercado en Puebla a comprar unas cosas», dijo Isabel, tratando de sonar normal, pero sus ojos me evitaban. Asentí, abracé a Santos y forcé una sonrisa. «Con cuidado, hija», le dije, aunque sabía perfectamente que no iba solo al mercado. Había algo en la forma en que Isabel bajaba la cabeza, en cómo se ponía la blusa de manga larga a pesar del calor, que me oprimía el corazón. Después de que Isabel se fue, llevé a Santos adentro de la tienda y lo senté en una esquina de la mesa con unos lápices de colores. Comencé a exhibir los tapetes recién tejidos en la entrada. El olor familiar a algodón y cera de abeja me calmó un poco. De repente, Santos corrió hacia mí, me jaló del brazo y dijo emocionado, «¡Abue! ¡Mira lo que dibujé!». Me mostró un dibujo garabateado de una casa, un árbol de aguacate y una mujer. Pero entonces, el mundo se detuvo. Justo en el brazo de la mujer del dibujo vi unas manchas negras. Le pregunté con voz temblorosa a Santos, «¿A quién dibujaste?». Santos sonrió inocentemente. «Dibujé a mi mamá. Tiene unas manchas moradas así por todo el cuerpo». Tomé el dibujo temblando, me volví hacia Santos e intenté mantener la voz suave. «Santos, qué bonito dibujas. Pero dime, ¿a tu mamá le duele el brazo?». El niño me miró desconcertado. Sus ojos claros se oscurecieron de repente. No respondió, solo asintió muy levemente, jugueteando con un lápiz de color en la mano. Su silencio fue como una puñalada, más afilada que cualquier palabra. Abracé a Santos, atrayéndolo hacia mí, tratando de ocultar el temblor que recorría mi cuerpo. «Ven, vamos a que te prepare un agua de limón», le dije, solo para sacarlo de ese momento, para no derrumbarme frente a él. Fui a la cocina y tomé una botella de aceite de hierbas que yo misma preparaba desde que mi esposo vivía. Cada vez que Santos se caía, lo usaba para sobarlo, pero hoy, esa botella era para Isabel. Cuando regresó del mercado, la llevé a un rincón de la tienda donde la luz no era tan intensa. «Siéntate aquí, hija», le dije con voz temblorosa.
Isabel me miró con los ojos llenos de preocupación, pero obedeció. Le subí suavemente la manga, aunque ella intentó resistirse. El moretón seguía ahí, no solo uno, más visible a la luz del día, como una acusación irrefutable. «Esto no es de una caída, Isabel», dije, con la voz entrecortada. «Dime la verdad, por favor». Isabel se bajó la manga rápidamente, con los ojos llorosos. «Mamá, te lo ruego, no hagas un escándalo», susurró con la voz quebrada. «Si hablo, me va a quitar a Santos. No puedo perderlo, mamá». Sus palabras fueron un golpe en el pecho. Quise gritar, quise ir a la casa de Erasmo en ese mismo instante y enfrentarlo, pero la mirada suplicante de Isabel me detuvo. Se echó a llorar, sus hombros delgados temblando sin control, como si todo lo que había estado conteniendo por tanto tiempo se desbordara. La abracé, dejando que se apoyara en mi hombro, sus lágrimas empapando mi blusa. «No voy a dejar que te haga más daño», susurré, aunque yo misma no sabía qué iba a hacer. Tomé la botella de aceite de hierbas y se lo apliqué suavemente sobre el moretón. El olor a menta y cempasúchil se esparció, pero no alivió el dolor en mi corazón. Cada vez que tocaba el moretón, sentía el dolor de mi hija, no solo en la piel, sino en lo profundo de su alma. Isabel se quedó ahí, llorando en silencio, y yo solo pude abrazarla más fuerte, como si así pudiera protegerla del mundo entero. Justo en ese momento, doña Tomasa, mi vecina, entró en la tienda con su canasta del mercado. Miró a Isabel, luego a mí, con una expresión de compasión. «Otra vez es por el tal Erasmo, ¿verdad?», preguntó en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Anoche los oí discutir muy fuerte, hasta del otro lado de la calle se escuchaba. Isabel bajó la cara rápidamente, se secó las lágrimas y se levantó diciendo deprisa: «Ya me tengo que ir, mamá». Prácticamente salió corriendo de la tienda, como si temiera enfrentar la verdad que doña Tomasa acababa de revelar. La acompañé hasta la esquina, viendo cómo su figura delgada se perdía, con el corazón en un puño. Quería detenerla, decirle que no volviera a esa casa, pero sabía que no me escucharía. Tenía miedo de perder a Santos, y ese miedo era más grande que su propio dolor. Esa noche, mientras ordenaba la tienda, acomodando los últimos tapetes, las luces cegadoras de un vehículo iluminaron el interior. Un rechinido de llantas, y reconocí de inmediato la familiar camioneta negra de Erasmo. No se bajó, solo bajó la ventanilla y me lanzó una mirada fría y desafiante. Sus ojos parecían decir: «No puedes hacerme nada». Luego aceleró. La camioneta desapareció a toda velocidad, dejando un fuerte olor a humo y una amenaza silenciosa. Me quedé paralizada en la puerta de la tienda, con las manos aferradas al borde de una mesa, sintiendo una rabia que nunca antes había experimentado. Me estaba recordando que todo seguía bajo su control, que yo, una vieja que vendía artesanías, no era nada frente a su poder. Después de ese día en la comandancia y en el despacho del abogado, sentí como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. El inspector Ramiro con su sonrisa burlona, el abogado Rivas con su reluciente anillo de oro, todos estaban del lado de Erasmo, o más bien, del lado de su dinero y su poder. Me senté en mi tienda de artesanías, mirando las coloridas madejas de estambre con el corazón vacío. Había esperado que la ley protegiera a Isabel, pero ahora sabía que el camino formal se había cerrado, como una pesada puerta de hierro atrancada frente a mí. Esa mañana, decidí enfrentar a Erasmo yo misma. No le dije nada a Isabel, no quería preocuparla más. Me até mi rebozo azul oscuro, agarré mi bolsa de tela y tomé el primer autobús a Puebla. Durante todo el camino, miré por la ventana los campos de agave que pasaban, pero mi mente solo pensaba en Isabel, el moretón en su brazo, la mirada asustada de Santos. Me dije a mí misma que, aunque solo fuera una vieja que vendía artesanías, no dejaría que Erasmo siguiera pisoteando la dignidad de mi hija. El despacho de Erasmo estaba en el centro de Puebla, un edificio nuevo con cristales relucientes, como si presumiera la riqueza de su dueño. El letrero Ortega Construcciones brillaba bajo el sol, con letras doradas como una declaración de poder. Respiré hondo y empujé la puerta para entrar. Adentro, el aire frío del aire acondicionado me hizo estremecer. La secretaria, una joven con el pelo recogido en un moño alto, me miró con curiosidad.
dije secamente. Soy la madre de Isabel. Quiero ver a Erasmo. Ella titubeó un momento, pero aún así me guió al segundo piso, como si supiera que no me iría fácilmente. La puerta del despacho se abrió y vi a Erasmo, recostado en su costosa silla de piel, con un pie sobre el escritorio de madera pulida. Se reía a carcajadas por teléfono, su voz resonando por toda la oficina. Al verme, le hizo una seña a la persona al otro lado de la línea para que esperara, y luego colgó, sin borrar la sonrisa de su rostro. «Señora Mercedes, qué sorpresa», dijo, con un tono meloso pero lleno de sarcasmo. «¿Qué la trae por aquí? ¿Quiere comprar un terreno para construir?» Soltó una carcajada, como si mi presencia fuera un chiste. Me paré erguida, mirándolo directamente a los ojos, tratando de que mi voz no temblara. «Golpeaste a Isabel. Vi los moretones. ¿Hasta cuándo vas a negar tu responsabilidad?» Mis palabras salieron claras y frías, pero por dentro me sentía como si estuviera frente a una bestia salvaje. Erasmo no respondió de inmediato. Se levantó, se sirvió tranquilamente un vaso de tequila de una botella sobre su escritorio y tomó un sorbo, sin apartar la vista de mí. «¿Y si lo admito, qué?», dijo, con un tono descarado. «¿Usted qué va a hacerme? Ramiro es mi gente. Rivas también. ¿Me cree, señora Mercedes? En este pueblo nadie se atreve a tocarme». Sus palabras fueron un golpe en el pecho. Apreté las manos, las uñas clavándose en mis palmas, intentando no temblar de rabia. «Estás destruyendo la familia de mi hija», dije, con la voz entrecortada, no por miedo, sino porque veía claramente mi impotencia frente a él. Erasmo se recostó en la silla, arqueando una ceja, con una sonrisa provocadora. «¿Familia?», dijo, alargando la palabra como si se burlara. «Esta familia la controlo yo. Isabel no es más que un adorno en la casa, y usted, una viejita que vende artesanías, ¿qué podría hacerme?». Esa frase fue como un cuchillo en mi orgullo. Quise gritar, agarrarlo por el cuello de la camisa y gritarle en la cara que Isabel era mi hija, un ser humano, no un objeto para que él maltratara. Pero me quedé ahí, con un nudo en la garganta, y solo pude decir una cosa, lenta pero firmemente: «Algún día vas a pagar por lo que has hecho, Erasmo». Soltó una carcajada que resonó en la habitación y luego golpeó la mesa como si estuviera viendo una comedia. «Estaré esperando, suegra», dijo, con la voz llena de sarcasmo. «A ver qué puede hacerme una vieja que vende recuerditos». Me di la vuelta y me fui, sintiendo su mirada despectiva clavada en mi espalda. Cada paso fuera de esa oficina se sentía un poco más pesado, como si cargara con el dolor de Isabel y mi propia impotencia. Al salir, el sol abrasador del mediodía de Puebla me quemaba la piel, pero no era nada comparado con el fuego de la ira y la decepción que ardía dentro de mí. Me paré en la banqueta, viendo a la gente pasar, los camiones llenos de mercancía, los vendedores ambulantes pregonando bajo la sombra de los árboles. Todo seguía su curso normal, como si nadie supiera que mi hija vivía en un infierno, que acababa de ser humillada por el mismo hombre que había destruido su felicidad. Al regresar del despacho de Erasmo, me sentí como si me hubieran drenado toda la energía. El viaje en autobús de Puebla a Oaxaca pareció más largo que nunca, cada vuelta de las ruedas hundiéndome más en la impotencia. Cuando abrí la puerta de mi casa, la pequeña habitación ya estaba en penumbras. Solo quedaba la débil luz de la veladora en el altar de mi esposo, Juan. Isabel y Santos dormían profundamente en el otro cuarto, la respiración acompasada del niño recordándome que todavía tenía una razón para luchar. Pero en ese momento, solo quería sentarme y dejar que el cansancio me consumiera. Arrastré la vieja silla de madera y me senté frente al retrato de Juan, mirando sus ojos amables en la foto en blanco y negro que ya se había vuelto amarillenta. Mercedes, en esta vida, a veces la justicia hay que tomarla con nuestras propias manos. Sus palabras de antaño resonaron en mi cabeza, tan claras como si estuviera sentado a mi lado. Abrí el viejo cajón de madera donde guardaba los recuerdos de Juan. Entre las cartas viejas y una foto familiar descolorida, encontré un trozo de papel amarillento con la letra casi borrada. Era el número de teléfono de Tácito Herrera, un viejo amigo de Juan, a quien él había ayudado a salir de un juicio injusto hacía más de 20 años.
Tácito había sido policía, un hombre duro pero justo, y ahora tenía su propio despacho de abogados en Oaxaca. Tomé el papel, mis dedos temblorosos recorriendo los números. Hacía años que no hablaba con él, pero en mi corazón sabía que, si alguien podía ayudarme ahora, solo podía ser Tácito. El corazón me latía con fuerza mientras marcaba. El teléfono sonó 3 veces, cada timbrazo pareciendo una eternidad. Luego, una voz grave y ronca contestó. ¿Quién habla? Respiré hondo, tratando de que no se me quebrara la voz. Soy yo, Mercedes Ramírez, dije, de forma concisa pero firme. Mi hija está siendo maltratada por su esposo. Necesito su ayuda. Hubo un largo silencio, como si Tácito estuviera sopesando algo. Finalmente, habló, con un tono grave y serio. Sabe que esto no es fácil, pero si se atrevió a llamar, la escucharé. La veo en el café cerca del mercado de Oaxaca, mañana a las 8 de la mañana. Colgué, con la mano todavía temblando, pero con un peso menos en el alma, como si me hubiera quitado una carga de encima. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. Esa noche no pude dormir. El ladrido lejano de un perro, la música de banda a todo volumen de una cantina cercana, todo parecía agitar los pensamientos confusos en mi cabeza. Me senté en mi mesa de bordado, intentando terminar una servilleta, pero me pinché el dedo con la aguja y no sentí dolor. Cada puntada era un recordatorio de Isabel, del moretón oscuro en su brazo, de la mirada asustada de Santos. Pensé en Erasmo, en su risa burlona, llamándome una viejita que vende recuerditos. Él pensaba que era débil, impotente, pero no sabía lo fuerte que puede llegar a ser una madre cuando la acorralan. A la mañana siguiente me levanté temprano y llevé a Santos a la escuela. El niño me tomó de la mano, parloteando sobre el dibujo que había hecho el día anterior, pero yo solo sonreía, con el corazón apesadumbrado. Al volver a casa, le pedí a Isabel que se quedara a cargo de la tienda. Voy a comprar tela nueva, mentí. No quería que supiera lo que estaba a punto de hacer. Isabel asintió, pero su mirada estaba llena de preocupación, como si presintiera algo. Me puse mi rebozo azul oscuro, tomé mi bolsa de tela y caminé hasta el pequeño café en una esquina del mercado de Oaxaca. El olor a café tostado y pan recién horneado llenaba el aire, pero no tenía hambre. Solo quería ver a Tácito. Quería oírle decir que todavía había una forma de salvar a mi hija. Tácito ya estaba esperando en una esquina del local, con una chaqueta oscura y una taza de café de olla humeante frente a él. Había envejecido mucho desde la última vez que lo vi, su cabello estaba casi completamente blanco, pero su mirada seguía siendo aguda, como si nada pudiera escapársele. Al verme, asintió y me indicó que me sentara. «Cuéntemelo todo, Mercedes», dijo, con una voz grave pero cálida. «No me oculte nada». Le abrí mi corazón, cada palabra rasgando mi alma. Le hablé de los moretones en el brazo de Isabel, de cómo intentaba ocultarlos bajo mangas largas. Le conté del silencio de Santos, de su mirada asustada cuando le pregunté por su padre. Le conté de la llamada a Erasmo, de su risa burlona, de su desafío descarado de que yo no podía hacerle nada. Le hablé del inspector Ramiro, que una vez comió en mi casa pero ahora me daba la espalda, y del abogado Rivas, con sus amenazas de que meterse con Erasmo perjudicaría a Isabel y a Santos. Finalmente, le conté del enfrentamiento en el despacho de Erasmo, de cómo llamó a Isabel un adorno y me humilló como si yo no valiera nada. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no las sequé. Quería que Tácito viera mi dolor, mi desesperación. Tácito escuchó en silencio, asintiendo, girando la taza de café sobre la mesa. No me interrumpió, solo escuchó, con los ojos entrecerrados como si estuviera analizando cada detalle. Cuando terminé, me miró durante un largo rato y luego dijo con voz grave: «Le debo un favor a Juan. En aquel entonces, si no hubiera sido por él, lo habría perdido todo. Es hora de pagar esa deuda». Hizo una pausa. Su mirada se volvió más fría. «Pero este camino no será fácil, Mercedes. Erasmo no es solo un golpeador. Tiene dinero, poder y toda una red que lo protege. ¿Está lista?». No respondí de inmediato. Apreté la taza de café caliente entre mis manos, sintiendo cómo el calor se extendía por mis dedos fríos. Esa era mi respuesta.
Una semana después de nuestro encuentro en el café, viví en un estado de tensión constante. Todas las mañanas abría la tienda, arreglaba las madejas de estambre, sonreía a los clientes, pero mi mente estaba en otro lugar. Esperaba a Tácito. Esperaba una señal de que había encontrado una manera de sacar a Erasmo a la luz. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco, pensando que era él. Pero los días pasaban en silencio, y empecé a temer haber puesto mis esperanzas en algo imposible. Cada noche me sentaba frente al altar de Juan, encendía una veladora y le susurraba, pidiéndole fuerzas para continuar. «Juan, ¿estoy haciendo lo correcto?», preguntaba, pero solo la llama parpadeante me respondía. Entonces, una tarde, cuando la luz dorada se colaba por la puerta de la tienda, apareció Tácito. Entró con un viejo y grueso portafolio de cuero en la mano, su rostro más serio que de costumbre. «Mercedes, tenemos que hablar», dijo, con voz grave pero firme. Lo llevé a la pequeña trastienda, donde solía sentarme a bordar en mis noches de insomnio. Isabel estaba atendiendo el mostrador, riendo con un cliente, completamente ajena a todo. Cerré la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, como si estuviera a punto de entrar en una batalla que no sabía si podría ganar. Tácito puso el portafolio sobre la mesa de madera, lo abrió y desplegó ante mí gruesos expedientes. Miré las páginas, los números, las firmas garabateadas y sentí que la cabeza me daba vueltas. Señaló cada documento, explicando lentamente. «Estas son copias de los contratos de construcción de la empresa de Erasmo. ¿Ve? Las cifras están descaradamente falsificadas, el precio de los materiales inflado al doble, al triple, para robar». Pasó a otro fajo de papeles, recibos bancarios con sellos rojos brillantes. «Esta es la prueba de que lava dinero a través de una fundación benéfica a nombre de su madre, la señora Beatriz. El dinero sucio pasa por ahí y luego vuelve a su bolsillo». Finalmente, me acercó un fajo de facturas, con una escritura a mano que me heló la sangre. «Garantía de protección, Inspector Ramiro». Tomé cada papel, con las manos temblorosas. Esos números, esas firmas, esas notas eran como cuchillos, no solo cortando mi corazón, sino revelando la repugnante verdad sobre Erasmo. No era solo un hombre violento que golpeaba a su esposa, sino el centro de una pequeña y sucia red de corrupción. Tácito me miró con los ojos entrecerrados y bajó la voz. «Como ve, Mercedes, no solo le hace daño a Isabel, es parte de todo un sistema podrido. Para derribarlo tenemos que apuntar a todo el sistema». Asentí, pero se me hizo un nudo en la garganta y no pude hablar. Pensé en Isabel, en los moretones oscuros en su brazo, en la mirada asustada de Santos. Esos papeles no eran solo pruebas, eran una esperanza, la esperanza de poder sacar a mi hija del infierno que Erasmo había creado. Pero justo en ese momento, la voz de Isabel se escuchó desde el frente. «Mamá, un cliente quiere un tapete». El corazón me dio un brinco. Rápidamente junté los expedientes, los escondí debajo de la mesa y salí, forzando una sonrisa. Era una pareja de estadounidenses, rubios, con sonrisas radiantes, buscando recuerdos. Les mostré algunas servilletas bordadas. Les hablé de cada puntada, pero mi mente seguía en la trastienda, donde yacían los secretos de Erasmo. Cuando se fueron, con un tapete rojo brillante bajo el brazo, volví con Tácito, el corazón todavía latiéndome con fuerza por el miedo de que Isabel hubiera visto algo. No quería que supiera, no quería cargarla con más peso. Tácito se sentó, sacó un cigarro, lo encendió y le dio una larga calada. El humo flotaba en el aire, mezclándose con el olor a cera de abeja de los tapetes. «Voy a preparar una denuncia anónima», dijo lentamente. «Se enviará directamente a la Secretaría de Obras Públicas y a la de Hacienda. Pero para estar seguros, necesitamos un testigo de adentro. Alguien que sepa exactamente lo que pasa en la empresa de Erasmo». Inmediatamente pensé en Carmen, la mejor amiga de Isabel, que trabajaba como contadora en Ortega Construcciones desde que se fundó la empresa. Carmen había venido a mi tienda, se había sentado a comer pan dulce y me había contado sobre sus tiempos difíciles. Si había alguien que se atrevería a enfrentarse a Erasmo, solo podía ser Carmen. «Carmen», dije con voz segura, «es la mejor amiga de Isabel, sabe mucho sobre su empresa». Tácito asintió.
Sus ojos se iluminaron. Si ella acepta cooperar, tendremos otra flecha mortal, dijo con voz decidida. Pero usted tiene que convencerla, Mercedes. No es fácil. Puede que tenga miedo, que se niegue. Asentí, sabiendo que este camino no sería sencillo, pero no tenía otra opción. En ese momento, Santos entró corriendo desde la calle, levantando un dibujo a lápiz de colores. Sonreía radiante, su rostro iluminado como el sol de Oaxaca. «Abue, mira, dibujé nuestra casa», presumió con su voz clara. Me agaché y miré el dibujo. Una casita, una madre y un niño de la mano bajo la sombra de un árbol de aguacate. «No está mi papá», añadió Santos, con la inocencia de quien dice algo obvio. Se me hizo un nudo en la garganta, como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Miré a Tácito y vi que me ponía una mano en el hombro, con una mirada resuelta. «Por eso mismo tiene que llegar hasta el final, Mercedes», dijo, con voz grave pero firme. «No solo por Isabel, sino por este niño». Abracé a Santos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Su dibujo no eran solo garabatos, era un recordatorio de por qué estaba luchando. Miré a Tácito, asentí, y dentro de mí un fuego se encendió, más fuerte que nunca. Erasmo podía pensar que lo controlaba todo, pero no sabía que yo había encontrado un aliado y que no me detendría hasta que pagara por lo que le había hecho a mi hija y a mi nieto. Una tarde, Tácito me citó en una pequeña taquería en Puebla, donde el olor a carne al pastor se mezclaba con el chisporroteo del carbón. Me senté frente a él, con las manos aferradas al borde de la gastada mesa de madera, tratando de no temblar. Tácito no habló mucho, solo puso sobre la mesa un sobre grueso de papel craft amarillento. «Estas son copias de los documentos que ya envié», dijo, con voz grave y segura. «El juego ha comenzado, Mercedes». Miré el sobre, el corazón latiéndome como si quisiera salirse del pecho. Afuera, las calles de Puebla seguían bulliciosas. Un vendedor ambulante pregonaba: «Tamales, lleven sus tamales calientitos». Su voz resonaba, pero yo solo escuchaba los latidos de mi corazón. Todo afuera seguía normal, pero yo sabía que se estaba formando una tormenta subterránea y que yo era quien la había provocado. No me atrevía a abrir el sobre en la taquería. Temía las miradas curiosas, temía que alguien me viera y le avisara a Erasmo. Guardé el sobre en mi bolsa de tela y lo abracé con fuerza durante todo el viaje en autobús de regreso a Oaxaca. Esa noche, en mi pequeño cuarto, cuando Isabel y Santos ya dormían, abrí el sobre a la luz parpadeante de una veladora. Los papeles adentro eran la prueba, los contratos falsificados, los recibos de lavado de dinero, las notas de soborno, todo como balas listas para derribar a Erasmo. Leí cada línea, con las manos temblorosas, sintiendo una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque por fin tenía algo con qué enfrentarlo, y miedo porque sabía que este camino sería más peligroso de lo que imaginaba. 3 días después, aparecieron los primeros rumores. Estaba limpiando la tienda cuando escuché a doña Tomasa, mi vecina, susurrarle a una clienta: «Dicen que la constructora Ortega está metida en un desfalco muy grande». Alguien subió fotos de las facturas a internet, todo el pueblo está hablando de eso. Fingí estar ocupada, reacomodando unas madejas de estambre, pero el corazón me latía con fuerza. Abrí discretamente mi teléfono y busqué una cuenta anónima en las redes sociales. Las imágenes de las facturas sospechosas, las cifras fraudulentas de la constructora Ortega aparecían claramente. Reconocí de inmediato los documentos que Tácito me había mostrado. Él había actuado y la tormenta que esperaba ya había comenzado a levantarse. A la mañana siguiente, Isabel llegó corriendo a la tienda, con el rostro pálido y el teléfono en la mano. «Mamá, mira esto», dijo, con voz alarmada. «Están diciendo que Erasmo desfalcó dinero de las obras, que hasta lava dinero. ¿Es verdad, mamá?» Los ojos de Isabel estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Le tomé la mano, la apreté con fuerza e intenté que mi voz sonara tranquila. «Tú solo preocúpate por Santos», le dije, aunque yo sabía la verdad. «Todo va a estar bien». Pero al mirarla a los ojos, vi una mezcla de miedo y esperanza. No preguntó más, solo asintió, pero supe que se estaba conteniendo, tratando de proteger a Santos de lo que estaba sucediendo. En el mercado de Oaxaca, el ambiente comenzó a cambiar.
Las vendedoras, a quienes conocía desde hacía décadas, empezaron a cuchichear. Dicen que el yerno de doña Mercedes no solo le pega a su esposa, sino que también es un corrupto, susurró una vendedora de verduras cuando pasé a su lado. Fingí no escuchar, me agaché a escoger unas papas, pero el corazón me latía como un tambor de guerra. No sabía si sentir orgullo o miedo. Orgullo porque los secretos de Erasmo estaban saliendo a la luz, y miedo porque sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Buscaría vengarse, y temía que Isabel y Santos fueran quienes pagaran el precio. Una semana después, mientras limpiaba el polvo de un estante, una joven entró a la tienda. Llevaba una blusa blanca, el pelo recogido en un moño alto y un micrófono en la mano, seguida por un hombre con una cámara. «Señora Mercedes», dijo la joven, con una voz suave pero incisiva. «Soy Ana Sofía Méndez, reportera del canal de televisión de Puebla. Hay rumores de que su yerno comete violencia familiar. ¿Podría confirmarlo?». Miré a la joven y luego directamente a la lente de la cámara. Por un momento quise contarlo todo, que Erasmo no solo golpeaba a mi hija, sino que era un corrupto, un destructor de familias. Pero entonces recordé a Isabel, su mirada suplicante, a Santos jugando en un rincón de la tienda. No dije nada, solo miré a la cámara unos segundos, asentí y me di la vuelta en silencio. Mi silencio, lo sabía, era una confesión. Esa noche me senté con Isabel y Santos en mi pequeño cuarto. El noticiero local pasaba en la vieja televisión, la voz del presentador resonando. La empresa Ortega enfrenta acusaciones de fraude financiero y violencia doméstica. La imagen de mi tienda apareció en la pantalla, junto con titulares sobre las acusaciones contra Erasmo. Isabel palideció. Abrazó con fuerza a Santos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz temblorosa. Suspiré y le puse una mano en el hombro. «No sé a dónde va a llegar todo esto», dije, aunque en mi corazón lo sabía muy bien. «Pero te prometo que voy a protegerlos a ti y a Santos». Esas palabras no eran solo una promesa para Isabel, sino para mí misma. Esa noche, el cielo de Oaxaca estaba pesado, sin una sola estrella. Acababa de doblar el último tapete, preparándome para cerrar la tienda, cuando las luces cegadoras de una camioneta cortaron la oscuridad, apuntando directamente a mi cara. El motor rugió como una amenaza, y reconocí de inmediato el familiar vehículo negro de Erasmo. El corazón me latió con fuerza, no de miedo, sino porque sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Me paré erguida, con las manos aferradas al borde de una mesa de madera, tratando de no temblar. Después de los rumores, de los artículos sobre la constructora Ortega, sabía que no se quedaría tranquilo. Erasmo se bajó de la camioneta, con la camisa arrugada, el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre como una bestia acorralada. Golpeó la puerta con fuerza, el sonido resonando en el pequeño callejón, haciendo que algunos perros cercanos ladraran frenéticamente. «Usted está detrás de todo esto, ¿verdad, vieja?», gritó con la voz ronca y llena de rabia. «Todas esas noticias sucias, usted las provocó». Sus palabras eran como una puñalada, pero no me inmuté. Ya lo había enfrentado una vez en su oficina, y esta vez, frente a mi propia tienda, no dejaría que me viera débil. Antes de que pudiera responder, Isabel salió corriendo de la casa, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. «Erasmo, no hagas un escándalo aquí», suplicó, con la voz temblorosa. «Santos está adentro». Vi el miedo en los ojos de mi hija, la forma en que se aferraba al marco de la puerta, como si intentara evitar que el mundo se derrumbara. Empujé suavemente a Isabel hacia adentro y le susurré: «Entra, hija, yo me encargo». Ella negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas, pero la miré con firmeza y finalmente retrocedió, abrazándose al marco de la puerta como si fuera su único apoyo. Salí y enfrenté a Erasmo. Estaba ahí, alto y arrogante, pero pude ver el pánico en sus ojos. Los rumores y los artículos lo habían hecho perder el control, y yo sabía que era el momento de ser más fuerte que nunca. Respiré hondo y dije con voz lenta pero firme: «No fui yo, Erasmo.
fue la justicia. Pensaste que podías tapar el sol con un dedo, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mis palabras salieron claras, como cada puntada que bordaba en mis tapetes, afiladas e irrevocables. Rugió y se acercó más, a solo un brazo de distancia. «¡Se va a arrepentir!», gritó con la voz temblando de ira. «Voy a hacer que pierda esta tienda, que pierda todo su honor en este pueblo». Su amenaza fue como un viento helado, pero me mantuve firme, sin retroceder. Pensé en Isabel, en los moretones en su brazo, en el dibujo de santos sin la figura de un padre. «Tú perdiste el honor hace mucho tiempo, Erasmo», dije, con una calma glacial. «Y yo solo soy una vieja que vende artesanías, pero no voy a permitir que sigas lastimando a mi hija». Los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas, las luces de las casas cercanas iluminando el callejón. Vi a algunos levantar sus teléfonos, grabando la escena. Erasmo se dio cuenta. Su mirada recorrió a la multitud y vi el pánico en ella. Soltó una maldición, se dio la vuelta furioso hacia su camioneta y cerró la puerta de un portazo. Las llantas rechinaron sobre el empedrado mientras aceleraba, dejando un fuerte olor a humo y un aire tenso. Me quedé ahí, viendo cómo la camioneta se perdía en la distancia, sintiendo un alivio mezclado con una pesada preocupación. Estaba perdiendo el control, pero sabía que seguía siendo peligroso. Isabel se desplomó en la entrada, cubriéndose la cara con las manos, sollozando desconsoladamente. Su llanto me partió el corazón. Me arrodillé, la ayudé a levantarse y la abracé con fuerza. «Tienes que ser fuerte», le dije en voz baja, aunque yo misma estaba conteniendo las lágrimas. «Esto es solo el principio, Isabel. No voy a dejar que él gane». Ella asintió, pero sentí como su cuerpo temblaba, como si estuviera en medio de una tormenta sin saber a dónde ir. Cuando Isabel entró a la casa para abrazar a Santos, que dormía profundamente, me quedé en la puerta, mirando el cielo nocturno. Nubes oscuras cubrían la luna, pero vi una figura de pie bajo la luz de un farol a lo lejos. Era Tácito. Se acercó, sus ojos agudos pero con un brillo de satisfacción. «Bien hecho, Mercedes», susurró. «Está perdiendo el control. Cuanto más se enoje, más errores cometerá». Asentí sin decir nada, pero en mi corazón sabía una cosa con certeza. La verdadera tormenta estaba a punto de desatarse, y yo estaba lista para enfrentarla. Después de la noche en que Erasmo vino a armar un escándalo frente a la tienda, no pude pegar un ojo. El viento silbaba a través de las rendijas de la vieja puerta de madera, el ladrido lejano de un perro, y mi propio corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. A la mañana siguiente, apenas asomaron los primeros rayos de sol, Tácito llamó a la puerta. Entró con una pequeña memoria USB y un grueso fajo de documentos en la mano, su rostro serio, pero con una chispa de determinación en los ojos. Lo invité a sentarse, le serví una taza de café negro, pero me temblaban tanto las manos que derramé unas gotas sobre la mesa. Tácito no le dio importancia, puso la memoria y los documentos sobre la mesa y dijo lentamente: «Estas son las pruebas finales, Mercedes. Los contratos falsos, las cuentas bancarias a nombre de los familiares de Erasmo y las transacciones turbias que él pensaba que nadie descubriría. Con esto, ya no tiene escapatoria». Miré el fajo de documentos, los números, las firmas y las notas garabateadas como si fueran puñales clavándose en mi corazón. Esto no era solo prueba de corrupción, sino la verdad sobre quién era Erasmo, un hombre que no solo lastimaba a mi hija, sino que arruinaba a muchos otros para satisfacer su codicia. «¿Qué haremos ahora?», pregunté, con la voz ronca por la falta de sueño. Tácito sonrió con ironía, pero también con confianza. «Haremos que él mismo cave su propia tumba», dijo, con una mirada gélida. «Tendrá que enfrentar la verdad, no ante usted, sino ante el mundo entero». Ese mediodía, mientras limpiaba la tienda, sonó el teléfono. El número de Erasmo apareció en la pantalla y sentí que el corazón se me detenía. Respiré hondo y contesté. Su voz sonó ronca, sin rastro de la arrogancia de antes. «¿Qué es lo que quiere? Dígalo de una vez. ¿Dinero? ¿Una disculpa? Haré lo que sea, con tal de que pare esto». Escuché la desesperación en su voz,
pero no me ablandó. Pensé en los moretones en el brazo de Isabel, en la mirada asustada de Santos, en las noches que recé ante el altar de Juan. Quiero la verdad, respondí, con voz firme. Vas a confesar todo, no a mí, sino frente a todos. Colgué antes de que pudiera decir algo más, con el corazón latiendo con fuerza, pero sintiendo un gran alivio, como si me hubiera quitado una piedra enorme del pecho. Esa noche, Tácito y yo nos reunimos con Ana Sofía Méndez, la reportera que había venido a mi tienda, en un pequeño bar en las afueras de Oaxaca. El lugar estaba casi vacío, solo se escuchaba una suave música de mariachi y olía a cerveza. Ana Sofía estaba sentada en una esquina, con el pelo recogido, una grabadora en la mano y una mirada entre curiosa y cautelosa. Le entregué todo el expediente que Tácito había preparado, cada página como una pieza de la verdad sobre Erasmo. Lo revisó, hojeando cada documento, y luego suspiró, diciendo en voz baja: «Si publico esto, todo el pueblo se va a sacudir, doña Mercedes. ¿Está segura de que quiere seguir adelante?». La miré directamente a los ojos, sin dudar. «He llegado demasiado lejos para detenerme», dije. «Mi hija merece ser libre, y esta verdad tiene que salir a la luz». A la mañana siguiente me desperté temprano, preparé café, pero no pude tomar ni un sorbo. Encendí la televisión y el canal de Puebla estaba transmitiendo un noticiero especial, en vivo. Erasmo Ortega estaba sentado en medio de una conferencia de prensa, con el rostro pálido, sudando por las sienes, su traje habitual ahora luciendo arrugado. Frente a docenas de cámaras, tomó un papel con manos temblorosas y leyó cada palabra de una declaración preparada. Su voz se quebraba, pero cada palabra era clara. Admitió haber maltratado a Isabel Ramírez. Admitió que la constructora Ortega tenía irregularidades financieras y fraude en licitaciones. Y finalmente, se disculpó públicamente con su familia y anunció la disolución de la empresa. Me senté en la tienda, frente al pequeño televisor, con las manos aferradas al borde de la mesa. La imagen de Erasmo en la pantalla era la de un hombre desnudo ante el mundo. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Él había sido el hombre en quien confié, el que pensé que le daría felicidad a Isabel. Ahora era solo una sombra de sí mismo, hundido por sus propios pecados. Los murmullos de los clientes en el mercado comenzaron a oírse desde afuera. Erasmo se vino abajo. ¿Quién iba a decir que era tan violento? Ahora lo perdió todo. Escuché, pero no respondí. Solo miré en silencio a Isabel, que estaba sentada a mi lado. Ella abrazaba con fuerza a Santos, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Santos miró a su mamá, confundido, y luego se volvió hacia mí y preguntó: «Abue, papá ya no va a volver, ¿verdad?». Atraí al niño hacia mí, no respondí, solo le acaricié la cabeza. Isabel susurró, con la voz entrecortada: por fin soy libre, mamá». Sus palabras fueron como un cuchillo, dolorosas y liberadoras a la vez. Abracé a Isabel, sintiendo cómo su cuerpo delgado temblaba entre mis brazos. «Te prometo que siempre estaré aquí», le dije con voz ronca. «Pase lo que pase, los protegeré a ti y a Santos». Unas semanas después del día en que Erasmo se vio obligado a confesar en televisión, la vida de Isabel y la mía comenzó a encontrar un poco de paz, aunque fuera tan frágil como la llama de una vela ante el viento. El tribunal resolvió el caso más rápido de lo que esperaba. Una mañana, Isabel y yo estábamos en la pequeña sala de audiencias de Oaxaca, donde la luz entraba por los altos ventanales, iluminando el viejo suelo de baldosas. La jueza, una mujer de rostro severo, declaró a Isabel divorciada y le otorgó la custodia total de Santos. Al escuchar esas palabras, Isabel me apretó la mano, las lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Abracé a mi hija, sintiendo cómo su cuerpo delgado temblaba entre mis brazos. «Mamá, no puedo creer que este día haya llegado», susurró Isabel, con la voz entrecortada. Solo la abracé con más fuerza, sin decir nada, porque en mi corazón la alegría se mezclaba con el dolor de los meses pasados.
A Erasmo se le prohibió ejercer en el sector de la construcción, un duro golpe para el imperio del que una vez se enorgulleció. Todos sus bienes fueron congelados para la investigación, y escuché que tuvo que vender su gran casa en Puebla para pagar deudas. Su madre, doña Beatriz, que solía sentarse arrogantemente en su silla de mimbre para criticar a mi hija, se había ido del pueblo en silencio. Una tarde, doña Tomasa me contó que la habían visto en la terminal de autobuses, con una sola maleta vieja como equipaje, el rostro demacrado, sin rastro de su antiguo orgullo. No sentí satisfacción, solo una vaga tristeza. Ella había sido la madre del hombre en quien confié para proteger a Isabel, pero ahora también era solo parte de un pasado doloroso. El inspector Ramiro y el abogado Rivas tampoco escaparon de esta tormenta. La prensa informó que las autoridades federales habían abierto una investigación y las imágenes de ambos hombres siendo escoltados, con el rostro desencajado, aparecieron en todos los periódicos locales. Vi esas fotos en la tienda, cuando un cliente olvidó su periódico sobre una mesa. Ramiro, quien se había burlado cuando supliqué por justicia, ahora tenía la cabeza gacha y las muñecas esposadas. Rivas, con su reluciente anillo de oro, ahora parecía un hombre derrotado. No sonreí, no dije nada, solo doblé el periódico en silencio. La justicia, aunque tardía, finalmente había encontrado su camino. Con la ayuda silenciosa de Tácito, Isabel encontró un nuevo trabajo en una prestigiosa firma de contadores en Oaxaca. El día que recibió la carta de oferta, corrió a la tienda y me abrazó, con los ojos brillantes. «Mamá, me contrataron», dijo, con una voz llena de emoción, como si una parte de la antigua Isabel, la joven llena de sueños, estuviera regresando. La abracé, las lágrimas rodando por mis mejillas, pero esta vez eran de felicidad. «Me haces sentir muy orgullosa», le dije, aunque se me hizo un nudo en la garganta. Sabía que el camino por delante no sería fácil para Isabel, pero tenía un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir su vida y la de Santos. Volví a mi vida tranquila en la tienda de artesanías. Cada mañana abría la puerta, arreglaba las madejas de estambre, tejía tapetes y conversaba con los clientes como antes. Pero ahora tenía a Santos a mi lado. El niño solía correr a la tienda después de la escuela, con sus dibujos garabateados y una sonrisa radiante. Una tarde, le enseñé a Santos a dar sus primeras puntadas en un pequeño trozo de tela. Sostenía la aguja con torpeza, las puntadas chuecas, pero se reía a carcajadas y decía: «Abue, cuando crezca voy a dibujar más colores en tus servilletas». Sus palabras inocentes fueron como una brisa fresca, disipando los días pesados. Le acaricié la cabeza y sonreí. «Si bordas más bonito que yo, te voy a dejar toda la tienda». Santos se rió a carcajadas, y en ese momento sentí mi corazón más ligero que nunca. Una tarde, mientras colgaba un tapete recién tejido en la entrada de la tienda, pasó Ana Sofía Méndez. Llevaba una blusa blanca, el pelo recogido y la misma sonrisa radiante de la primera vez que la vi. Me saludó con la mano y yo asentí, sonriendo en agradecimiento. Su reportaje, junto con las pruebas que Tácito y yo le proporcionamos, había sacado la verdad a la luz, había ayudado a Isabel a liberarse de las cadenas de Erasmo. No dije nada, pero por dentro le estaba agradecida a ella y a Tácito, las personas que estuvieron a mi lado en esta lucha. Por la noche, volví a mi pequeño cuarto, donde la llama de la veladora frente al altar de Juan seguía parpadeando. Encendí una varita de incienso, el aroma a copal se esparció, trayendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Miré los ojos amables de Juan en la foto y susurré: «La justicia puede tardar, pero al final llegó, mi amor. Y nadie tiene derecho a pisotear la dignidad de nuestra hija». Cerré los ojos, sintiendo la suave brisa nocturna mover la cortina. Esta guerra había terminado y habíamos ganado, no con violencia, sino con perseverancia y un amor que nunca se rindió. Me quedé sentada ahí, en mi pequeño cuarto, escuchando el canto de los grillos en el callejón. Pensé en Isabel, en la sonrisa que volvía a su rostro. Pensé en Santos, en los dibujos llenos de color que pintaría en su futuro. Y pensé en mí misma, una vieja que vendía artesanías,
que se había atrevido a enfrentarse a todo un sistema para proteger a su familia. Ya no tenía miedo, ya no tenía dudas. Esta vida, aunque dura, me había enseñado que el amor de una madre puede ser más fuerte que cualquier poder. Y con ese amor, lo sabía, seguiríamos adelante, juntas, bajo el sol de Oaxaca. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.